para comenzar un poco a ver sobre tema de notebooks, de portátiles, computadoras que hay que tener un poco de cuidado a la hora de desarmar, a la hora de hacer algún tipo de reparación porque lleva sus precauciones al momento de sacar los flex, al momento de retirar la carcasa. Hasta ahora veníamos trabajando todo lo que tenía que ver con PC de escritorio. Como sabemos, las PC de escritorio son más robustas, más grandes, con componentes más grandes también, placa madre más grande, discos. Es decir, hay menos riesgo, digamos, de romper algún componente por mala manipulación. Obviamente siempre hay que tener el mayor cuidado posible a la hora de manipular todo tipo de sistema de cómputo, pero en este caso de las computadoras portátiles hay que tener el doble de cuidado. Por ejemplo, estas son las típicas netbook de gobierno, esta es la generación 3. Supongamos que tenemos que desarmarla para hacer algún tipo de mantenimiento, limpieza, reemplazo de disco, memoria, plaquita Wi-Fi. Pues supongamos que por ahí no da, la pantalla está rota, hay que hacer un reemplazo de pantalla. Entonces, vamos a ver los pasos que hay que tener en cuenta a la hora de desarmar. Esta es la parte de enfrente. Si pueden ver en la parte de la izquierda, a ver, voy a activar mi programita de zoom. En la notebook, una netbook de la izquierda, esta es una G3, una netbook generación 3, y la otra es una generación 4. Generación 4. Son casi parecidas, cambian algunos aspectos nada más, pero se sigue la misma metodología para desarmar. ¿Qué hay que tener en cuenta en la G3? Hay que dar vuelta la computadora, cerramos, damos vuelta y empezamos a sacar los tornillos que tiene la parte de atrás. ¿Dónde tiene tornillos? Tiene acá en la parte de arriba, es decir, acá en este sector está la batería. Tenemos que sacar la batería con esta trabita que vemos acá. Deslizamos hacia la derecha la trabita y ahí se levanta la batería. Retiramos y debajo sí empezamos a sacar todos los tornillos que vemos ahí. Todos estos tornillos, los orificios que ya no están porque ya se encuentran sacados. Retiramos. Acá arriba también hay unos tornillos chiquitos. Muchas veces son estrellas, hay que tener cuidado. Hay que buscar una punta de destornillador estrella. Pero el resto sí son Phillips. Una vez que retiramos los tornillos, fíjense que acá en este tiene dos trabitas, uno acá y el otro en la parte izquierda. Ese es para levantar el teclado del otro lado. Es decir, hacemos las trabitas hacia arriba. Vamos a levantar las trabitas hacia arriba. Y del otro lado se va a levantar un poco el teclado y vamos a poder sacarlo y retirarlo. ¿Qué tornillo más nos quedan? Acá abajo tenemos que sacar ese tornillo de ahí, este otro. Debajo de estas gomitas también hay tornillos. Siempre que ustedes ven así algunas gomitas, ya sea en netbook, notebook, sospechen de que debajo de esa gomita puede haber tornillo, entonces retiren por las dudas. Pero acá en estas gomitas correspondientes hay dos tornillos, uno acá y otro acá. Acá arriba también tiene gomita, pero fíjense que fue retirado, fue sacado y no tiene ningún tornillo. Entonces recuerden eso, siempre sospechen y levanten un poco la gomita a ver si hay o no tornillo en ese lado. Una vez que retiramos todos los tornillos, damos vuelta nuevamente la computadora y si las trabitas de que retiramos del teclado andan bien, van a notar que se levantó un poco el teclado acá de este lado, se va a estar un poco levantado el teclado. De lo contrario, si es que no está levantado, el teclado también acá en la parte de enfrente tiene tres trabitas. Uno acá, otro más en el medio y otro más en la parte de la derecha. Con un destornillador plano, chiquito, tenemos que apretar esas trabitas y ahí se va justamente a levantar el teclado y vamos a poder retirar. Con cuidado porque debajo del teclado hay un conector llamado flex. Hay un conector que se está conectado justamente a la placa, entonces ponemos el teclado en vertical y
con cuidado levantamos la trabista correspondiente del flex del teclado. Una vez que retiramos teclado, vamos a ver estos componentes. Acá en este sector primero hay una chapa de aluminio. Tenemos que retirar deslizando hacia la izquierda y retiramos la chapita. No tiene ningún tornillo, así que simplemente se desliza hacia la izquierda y se retira. ¿Qué podemos comprobar acá? Tenemos la memoria RAM. Acá tiene que estar el disco rígido, que en este caso en la imagen ya está retirado el disco rígido, que está conectado en su conector flex que vemos acá. Ese disco rígido viene un flex que se conecta acá en este conector que ven ahí. Siempre a la hora de retirar los flex, los cablecitos, los conectores, siempre tengan cuidado con la mayor precaución posible, porque son muy delicados y se tienden a romper o a quebrarse esas trabitas de los conectores de los flex. ¿Qué más podemos ver? Tenemos acá esta es la generación, la G4. La G4 tenía justamente esta plaquita que era para sintonizar la TV, con su cablecito correspondiente, este negro que ven acá. Se levanta simplemente ese cablecito y sale sin problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá el conector jack, que sería el conector del pin de ahí, del conector de carga, donde conectamos la punta del cargador. Tenemos que tratar de estirarlo, o si no con una pincita, con una pinza chica o con un destornillador plano, vamos sacándole hacia afuera desde los costados. Entonces ahí se va a ir saliendo. Fíjense que es un cable que proviene justamente de esta parte del costado de la netbook, donde acá se conecta justamente el cargador, la punta del cargador. ¿Qué más tenemos? Una vez que retiramos eso, tenemos más flex acá. Estos dos conectores acá son justamente de la parte del touchpad de la netbook y de la parte del mouse y del click. Este conector de acá es de los click, del clic derecho, clic izquierdo, y este otro es del touchpad del mouse que utilizamos para mover el cursor. Retiramos la memoria RAM. La memoria RAM sale justamente con estas trabitas. Fíjense que esas trabitas sujetan la memoria. Toda memoria en las netbook se ingresan a 45 grados y se presiona hasta abajo hasta que traben justamente esas trabitas de los costados. Para retirar entonces hacemos hacia afuera, hacemos las trabitas hacia afuera y se va a liberar la memoria RAM y podemos retirar. Este conector que ven acá, este alargado, es del teclado. Cuando nosotros levantamos el teclado, el flex del teclado justamente va a estar conectado en ese conector correspondiente. Tenemos acá el cooler también, que tiene su conector correspondiente cuando retiramos la carcasa. Y bueno, una vez que retiramos todos los conectores, los flex, las plaquitas, el disco, tenemos que seguir sacando los tornillos. Fíjense que acá tenemos un tornillo, acá tenemos otro. Si seguimos abajo también tenemos otro tornillo, acá hay otro. Todos los tornillos que nosotros vemos, tanto de la carcasa como la parte de la placa, retiramos. Una vez que está libre de tornillos, ya podemos justamente retirar toda la carcasa que rodea la computadora, toda la carcasa blanca esa. Ya está listo justamente para retirar. ¿Cómo levantamos la carcasa? Podemos utilizar algún destornillador plano para ir haciendo palanca hacia arriba para ir levantando la carcasa, o si no vienen tipo espátulas. Las espátulas con la ayuda de la espátula podemos ir levantando las carcasas también de los costados, y de esa manera también evitar justamente que se vayan marcando la carcasa correspondiente a la netbook, que se suelen marcar así. Le vamos levantando con destornilladores planos. Entonces con una espátula o alguna tarjeta vieja, así de alguna SUBE o alguna tarjeta vencida, podemos también utilizar. Una vez que levantamos toda la carcasa, nos va a quedar justamente de esta manera. Fíjense, se pueden ver con claridad
que la mayoría de las portátiles, sobre todo las netbook, se compone de dos placas principales. La placa principal, que es la de este sector de acá, esta es la placa principal donde se van conectados a la memoria, está el procesador, los chips, etcétera. Y del otro lado, fíjense, esta plaquita fina es otra placa secundaria que es básicamente una placa de entrada y salida. ¿Por qué de entrada y salida? Porque si pueden ver, acá tenemos conectores USB, tenemos conectores de audio, tenemos conector acá RJ45 para la entrada de internet, para conectar el cable de Ethernet. Si vemos acá abajo, tenemos unos conectores chicos también, que si pueden observar, se conectan estos parlantecitos acá abajo. Esos conectores se conectan justamente acá en esta parte. Y por acá en el medio también tiene que haber un micrófono, que también va conectado justamente el micrófono ahí en esa plaquita de entrada y salida. Entonces por eso es justamente una placa de entrada y salida. Y si pueden observar, esas dos placas tienen dos buses principales de comunicación, que son dos cables justamente. Un flex, este blanco que ven ahí, un blanco finito, y el otro flex, este negro más grande, que se conecta de la placa de entrada y salida a la placa principal. Esos dos cables son los buses correspondientes que necesitan estar conectados sí o sí para que ambas placas se puedan comunicar. Y fíjense que en esta placa de entrada y salida, si pueden observar acá este botoncito, ¿qué botón es? Es el botón de encendido de la netbook. Entonces no puede faltar ninguno de esos dos cablecitos, y esa placa tiene que estar funcional sí, o si no directamente no va a prender nuestra computadora. Después tenemos el conector de la antenita para sintonizar la TV que venían antes, con su plaquita correspondiente que se encuentra acá instalado ya en la placa. El cable correspondiente. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense, este conector es el conector de la pantalla. Tiene que estar conectado sí o sí. Así que por ahí si hay una netbook con problema de pantalla, fíjense este conector que es justamente el flex de la pantalla que alimenta la misma. Como les dije, este conector de acá, estos dos conectores son justamente el touchpad, mouse y clic derecho y clic izquierdo. Y este conector de acá abajo es la alimentación del cooler, que proporciona energía justamente al cooler que se encuentra acá. Fíjense que el cable está por debajo de la placa, que se ve que al momento de armar quedó ahí debajo y no quedó afuera para ser conectado justamente en este conector. Como les dije, los dos buses principales de comunicación entre las dos placas son estos. Y si pueden observar, les voy a mostrar más de cerca, ese conector, el blanco, de un extremo dice IO y del otro extremo van a observar que dice MB. Quiere decir que tiene su lado, su sentido a la hora de hacer la conexión. De este lado tiene que ir la parte de IO, que sería entrada y salida, quiere decir que ese extremo del flex corresponde a la plaquita o del lado de la placa de entrada y salida. Y este otro que es MB corresponde justamente al motherboard, a la placa madre. Y este conector negro acá no tiene dirección, se puede conectar de cualquier forma. Igual ya la forma en que se posiciona el cable se van a dar cuenta cómo va. Y esta plaquita que les dije que era para la TV, si ustedes destornillan se van a encontrar con, es decir, si ustedes le sacan esa plaquita, esta de acá, le sacan y se van a encontrar justamente con esta otra plaquita que corresponde a la placa de Wi-Fi. Fíjense, es una plaquita parecida con uno o dos cables. Hay veces que vienen dos cables, uno en este extremo y otro en la parte de acá que no tiene, pero se pueden encontrar con cualquiera de los dos tipos de conexiones.